continuar en este tercer tutorial mirando cómo funciona el tercer tipo de dato que corresponde a las fórmulas o funciones. Es aquí el momento en el que vamos a empezar a trabajar con la barra de fórmulas, realizando formulaciones aquí, y con la barra de nombres que también vamos a utilizar. Vamos a mirar algunas fórmulas que vamos a calcular. Supongamos que yo quiero calcular el promedio de salarios que tengo en mi empresa, en esta empresa hipotética que hemos estado creando. Eh, Vamos a poner aquí el promedio. ¿En qué consiste el promedio? En realidad el promedio es una sumatoria de datos dividido por la cantidad de sumandos. Es decir, si aquí tengo 16 personas, entonces quiere decir sumar el sueldo de Camilo con el de Alba, con el de José, con el de Mario, sucesivamente hasta el de Alicia, y dividir entre 16. Entonces yo lo puedo hacer de muchas formas. Una forma es digitando F4 más F5 más F más 5 más F6 más F7 más F8 más F9 y etcétera. Ahí puedo continuar hasta llegar al F19, pero esta no va a ser una fórmula muy eficiente si yo voy a utilizar no 20, no 16, ni 20, ni 30, sino 500 datos, pues debería tener una función o una fórmula mucho más sencilla, y para eso utilizamos precisamente las funciones. En este caso, un promedio corresponde a la media aritmética. Entonces vamos a buscar en la categoría estadística, vamos a buscar el promedio. Ahora, yo puedo hacerlo por la categoría estadísticas o puedo buscarlo en todo, porque en todo pues me van a aparecer todas si no conozco en qué categoría deberían encontrarse. Pero mira, aquí está el promedio y le digo aceptar. Y aquí me pregunta cuáles son los argumentos de esta función. Los argumentos en este caso, para calcular un promedio, yo solamente necesito es un número de datos, una lista de datos, y en este caso le llamamos un rango. El rango es de F4 hasta F19 y le digo aceptar. Y aquí aparece el promedio. Pero quiero también saber cuánto es el total de datos de sueldos que estoy pagando en mi empresa. Entonces puedo, pues, ¿en qué consiste? Consiste en sumar todos los datos para que me diga cuánto vale el sueldo de Camilo, más el de Alba, más el de José, más el de Mario, así sucesivamente hasta el de Alicia. Entonces puedo hacerlo como igual, perdón, vamos a utilizar acá la función, vamos a buscar todo y vamos a buscar la sumatoria. ¿Cuál sería la sumatoria? Pues aquí aparece una función llamada suma y dice que suma todos los números en un rango de celdas, es decir que esta función me sirve. ¿Cuál es el rango? Entonces vamos a borrar lo que está aquí y vamos a colocar el rango directamente con el mouse. Vamos a fijarnos que aquí aparece F4, dos puntos. Esos dos puntos son muy importantes porque significa que va desde F4 hasta F19. Porque yo también podría utilizar, y vamos a hacer este ejemplo, le digo igual suma, que esa es otra forma de hacerlo, sin ir por el lado de la función, puedo simplemente digitarlo y le voy a escribir F4, aquí salió un error porque le puse una tabulación y por eso apareció el error. Si yo en vez de dos puntos le coloco punto y coma y le pongo F19, fíjense que aquí está tomando la primera y la última, pero no de la primera a la última. Es la diferencia.
Entonces es necesario respetar siempre los dos puntos porque así me está tomando un solo rango y no diferentes rangos. ¿Cuándo utilizaría varios rangos? Pues utilizaría varios rangos. Supongamos que en enero se pagaron estos datos, pero en febrero se pagaron menos personas. Entonces yo digo, en enero se pagó un total, vamos a darle F2 o aquí en la barra de fórmulas, total enero. Y vamos a ponerle total febrero. Entonces aquí voy a poner igual, suma, y ya no vamos a colocar enero, sino febrero. Y aquí le damos enter y ahí ya vemos. Si quiero calcular, por ejemplo, el total en los dos rangos, total año, entonces vamos a poner una suma del primer rango, punto y coma del segundo rango. Cierro el paréntesis y enter y ahí aparece el total. Esto funciona igual con la función. Vamos a decirle, por ejemplo, que calcule el promedio que llevamos al año. Usemos las usadas recientemente. Igual promedio de este rango, que es enero, y del siguiente rango, que es febrero. Y entonces aquí va a tomar los dos rangos y en realidad está tomando de F19 punto y coma de F25 hasta F31. Entonces aquí tengo los dos rangos. En promedio estamos pagando 4.460.000. El promedio en enero fue de 4.843.000. Existen otro tipo de funciones, por ejemplo la función contar. Entonces yo quiero saber cuántos gasté en enero. Entonces empleados enero. Utilizamos la función contar. Entonces igual, usemos todo, busquemos contar y seleccionamos el rango. ¿Cuál es el rango? Debe ser un dato numérico. Los argumentos de esta función me cuenta todos los datos que sean números. Y aquí me dice 16. Empleados febrero. Entonces vamos a hacer lo mismo. Igual, voy a usar las recientes, contar, y los argumentos son los datos numéricos. ¿A quién le pagué? Pues los sueldos son los que tienen un dato numérico. Va a decir que le pagué a 7. Voy a ampliar la columna para que se visualice todo. Pero además quiero contar también cuál es el área o la sección a la que pertenecen. Y entonces quiero poner aquí, por ejemplo, mercadeo, administración y ventas. Entonces, voy a utilizar una función similar a la de contar, pero además esta me cuenta con un criterio. Es decir, vamos a contar solamente los que tienen la sección marketing. Entonces, para ello utilizo la misma función, pero, perdón, no la misma función, sino vamos a utilizar otra función muy parecida que se llama contar.si. Entonces, esta contar.si me va a dar el rango. Fíjense que ya no estamos utilizando sueldo, porque lo que voy a preguntar es por la sección, a qué sección pertenece. Y vamos a preguntar si el criterio es MK
trata de un texto, lo voy a poner entre comillas. Si no le coloco comillas, él va a interpretar otra cosa. Hacemos lo mismo. Contar.si, en la sección hay alguien que pertenece al departamento administrativo, siempre entre comillas. Cuando me refiero a textos, siempre debe ir entre comillas. Y finalmente usamos la misma función, contar.si, el rango de datos que corresponde a la sección y el criterio en este caso es VDA. Con esto hemos utilizado un total de 5 funciones diferentes. Bueno, en realidad son un poco menos, pero la estructura de una función o la llamada sintaxis eh, corresponde a una misma lógica. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es qué quiero hacer con la información, qué tipo de datos deseo obtener y después voy a las funciones para ver cuál de todo este listado me puede funcionar. Es un listado bastante amplio, lo que da cuenta del potencial que tiene Excel para realizar sus cálculos.